Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso Tarot como Código de Sabiduría. Esta es la clase número 4 y vamos a finalizar entonces nuestro viaje y recorrido de los arcanos mayores que vimos ya las primeras dos clases anteriores, ¿cierto? La línea 1, la línea 2 y hoy nos toca la tercera y última parte de este gran viaje hermoso, místico, mágico. Y yo creo que es una de las líneas más difíciles de vivir, de incorporar, de conocer. Es increíble que en solo 7 cartas o 7 páginas haya tanta sabiduría, haya tantos mensajes, haya tantos cuestionamientos y tantas luces también de lo que es vivir, de lo que es la experiencia humana. Obviamente desde cada uno de las historias y de cada uno de las experiencias personales. Bueno, como todas las clases, les voy a pedir que mientras ordenamos un poco el espacio, vayan sacando sus cartitas y vayan eligiendo de los arcanos mayores las últimas cartas que serían de la carta número 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, que son las últimas cartas de la fila de arcanos mayores. Mientras van sacando las cartas, vamos a hacer un pequeño repaso. En la primera línea, que fue la que vimos en la clase número 2, que era la primera parte de los arcanos mayores, vimos la construcción del ser y obviamente dentro de esa construcción del ser, de la identidad y del ego, la experiencia del sentirse poderoso, del sentirse que tenemos una sabiduría, que tenemos una conexión, que sería como un poco el mago, ese poder ahí de concentrar una idea y de darla a conocer, de manifestarla. Luego vimos a través de la sacerdotisa como ese acercamiento a que hay una polaridad más femenina, de que hay un silencio, de que hay una reflexión, de que quizás las cosas activas o de una sí están bien, pero de repente cuando las dejamos reposar, cuando las dejamos gestar, van tomando también otro peso, otra idea. Además la sacerdotisa ahí nos da una clave muy importante para que lo que es la tercera fila, que es la existencia de un subconsciente ya sea personal o colectivo. Primero sabemos la existencia de ese subconsciente, luego lo que se revela de ahí y cómo trabajarlo es lo que vamos a ver después en la última fila. Luego vimos esta pareja alquímica que del padre y la madre a través del emperador y la emperatriz, y también ahí nos permite reconocer nuestros aspectos femeninos y masculinos por separado, nuestras relaciones con la naturaleza, con la sociedad, con las normas. En la carta número 5, bueno, ya una vez conociendo un poco las normas como sociales, las aplicamos, conocimos las instituciones, conocimos los dogmas, la ciencia, la religión y la academia como dogmas establecidos, pero en algún momento cuando empezamos a cuestionarlos y criticarlos, seguir un poquito más allá, avanzamos hacia los enamorados, que es ya el descubrimiento del ser, de uno mismo, las decisiones que tomamos respecto a nosotros y los vínculos que tenemos con los demás. Esa carta que también habla de las decisiones, de quedarme en un lugar o ir a otro, quedarme en mi casa o salir a hacer la mía propia. Y en ese como jardín del Edén que se destruye un poco ahí por las decisiones que vamos tomando, por los descubrimientos que hacemos más allá de lo que nos dijeron que teníamos que pensar. Y llegamos a ya la última carta, que es la carta del carro, ¿cierto? Esta carta del gran ego, de la gran fuerza, de la creencia de que solo por quererlo y creerlo podemos ir con todo, y está bien hasta cierto punto, muy de la adolescencia o muy de la ingenuidad también, de pensar que solamente porque creemos que es así podemos hacerlo. Eso nos lleva luego a la segunda línea, que ya como este ser ególatra, ¿cierto? Ya está hecho ahí, avanza luego a lo que es esta como línea del descubrimiento, del conocimiento del sí mismo, del ser, en donde pasa por la fuerza, que es como este sentir de que tenemos una parte animal y primitiva y que está como dispuesta a salir adelante si es que no está bien domada y controlada con el amor, con la dulzura, también ahí con la paciencia, es como esa fuerza animal y primitiva que existe en nosotros, pero que también la podemos equilibrar con la fuerza espiritual. Bueno, el equilibrio la vemos más adelante, pero está esa dualidad, ¿cierto? Como de, si bien, mira, soy súper poderoso, pero igual dentro de mí existe algo primitivo y salvaje, y eso es la carta 8, la fuerza.
Luego avanzamos a la carta número 9 del ermitaño y que justamente nos da esta clave de poder entender que hay mucha sabiduría dentro de nosotros, de que hay mucho entendimiento, de que hay mucha claridad, pero para eso necesitamos un poco aislarnos del ruido, aislarnos de lo exterior para estar con nosotros. Y cuando vemos las primeras cartas, siempre son como cartas más sociales o de relacionarse con un otro, la madre, el padre, la escuela, la ciencia, la academia, etcétera, o bueno, una iglesia, una religión. En cambio, en el ermitaño habla como de uno con uno, de que la vida y el camino es personal. Si bien estamos relacionados con otros o tenemos una familia y hay personas a nuestro alrededor o en el lugar donde cada uno se desenvuelva, sí o sí es muy importante tener esa conexión con uno, con su ser y con la luz. Y que en ese camino es cuando ahí van saliendo como algunas verdades de por dónde ir, qué hacer, qué no, con quién me siento a gusto, etc. Y bueno, por mí ahí yo ya me quedo en el ermitaño y voy entendiendo cosas y aparece esta carta que es el 10, que es como el final del ciclo, por eso también es el 10, que es la rueda de la fortuna. ¿Y qué es lo que hace esta rueda? Hablarnos ahí un poco de la rueda del destino, de que pasan cosas, aunque nosotros no queramos, que lo único constante es el cambio y que por más cómodos o tranquilos que estemos, siempre puede venir algo a mover esa rueda. Entonces son esos acontecimientos imprevistos a veces, o a veces un poco como, no sé, si hay una enfermedad que yo sé que va a ir avanzando en el tiempo, entonces estar preparada a las consecuencias, etcétera. ¿Y cuál es entonces la pista? Y muy importante que hablamos de esa carta, era siempre mantenernos en el centro. Porque van a pasar cosas, queramos o no. ¿Y qué es lo que podemos hacer? No tomarlo personal, sentir que es parte justamente de la vida y del aprendizaje. Y desde ahí, ese entendimiento, llegamos a la justicia, que es la que nos dice que respecto a nuestras acciones vamos a tener consecuencias. De toda esta línea que tuvimos arriba y que tuvimos como ese gran ego que quería hacer y que creyó algunas cosas y que las defendió o no las defendió, pero ahí la justicia nos va a mostrar entonces aquello que es posible mantener, aquello que no, aquello que sí valía la pena, aquello que no. Y esa claridad nos va a llevar un poco a la siguiente carta, que sería la carta del colgado. Que una vez ya teniendo ese panorama, ese entendimiento de dónde venimos y como las luces iniciales de hacia dónde vamos, que hay un poco de un adelanto, vamos a la tercera línea, que es como a donde vamos a profundizar en esta clase. Y el colgado nos habla que de repente no hay que ir a ningún lugar más que estar en el momento presente, conexión con nosotros mismos, aunque tengamos muchas ganas, aunque tengamos mucha sabiduría y conocimientos, de repente la mejor pista o la mejor clave es quedarnos en ese lugar, aprovechar la instancia de poder quedarnos un rato quietos, pero no como el ermitaño, porque el ermitaño está en búsqueda de luz, está andando, está caminando, está tranquilo. En cambio, el colgado es una carta incómoda, está de cabeza. También se habla de que es una carta muy de la alquimia, porque esta incomodidad o esta inconformidad o este sacrificio también que habla esta carta, la podemos convertir en una oportunidad de iluminación, o sea, como que todo eso vaya a la cabeza, pero la cabeza está a los pies. Es decir, un aprendizaje a ver las cosas de otro punto de vista y que aquellos que no nos gusta o que no nos parece o que sentimos que no es como debería ser, un poco como ahí saliendo de la justicia, que a veces decimos, no es justo, pero es perfecto. Y entenderlo así nos hace trascender ese colgado para llegar a una de mis cartas favoritas, que es la carta de la muerte, que habla como de ese proceso en donde todo lo vivido anteriormente se nos cae y se nos transforma para vivir una nueva vida o para entender las cosas desde otra manera. Siento que la carta de la muerte es esencial para entenderla cuando somos niños y pasamos a una adolescencia y nos damos cuenta que somos seres muy complejos, que sentimos cosas, aparecen nuevas emociones, nuevos sentimientos, nuevos intereses, y lo mismo pasa cuando crecemos a la adultez, en donde ya tenemos como una expansión de conciencia más grande, entonces algunas creencias limitantes van muriendo para dejar paso a nuevas formas de pensar, a nuevas formas de creer, incluso nuevas formas de relacionarnos, a nuevas formas de vivir y relacionarse con la existencia.
Cuando ya tenemos eso un poco más claro y cuando ya todo se murió, el ser anterior que se había cultivado hasta aquí, aparece esta hermosa carta llamada la templanza, que lo que hace justamente es equilibrar, pero no como la justicia, como de si hiciste mal las cosas vas a tener malas consecuencias, sino que la templanza, como lo dice su nombre y tan linda que la vemos ahí, lo que hace es templar justamente estos opuestos para hacer ahí oro, muy alquímico. Es decir, aquello que nosotros ya reconocimos como que no nos aporta o que en realidad ya no va en relación a la persona o a la forma de creencia que se está gestando en nosotros, bueno, eso se convierte en materia prima como en abono para lo nuevo que va a germinar. ¿Y qué es lo nuevo que va a germinar? Esta es la tercera fila. La denominé la fila de la verdad individual y colectiva, un encuentro de luz y oscuridad para el ser. Es profunda, es intensa y a decir verdad siento que es muy reveladora. Ya cuando llegamos a este punto significa que hemos conectado con una vulnerabilidad muy grande de nosotros mismos y de reconocimiento primero que no somos perfectos, es decir, somos imperfectos y gracias a esa imperfección es que podemos crecer, es que podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. Bueno, ¿con qué carta parte esta fila? Bueno, como pudieron verlo y lo tienen ahí adelante, parte con la carta del Diablo. Aquí tenemos la carta del Diablo de Dalí y aquí tengo la carta del Diablo del tarot acuariano, ¿cierto? Como las que venimos trabajando. Bueno, yo les dije que las cartas son portales y que pasan cosas. Y generalmente cuando uno habla del diablo, bueno, a mí mismo me pasa. De hecho, numerológicamente mi carta de nacimiento, entonces fue como un poco chocante siempre como verla y trabajarla hasta que logré encontrar la clave. Pero me di cuenta que una de las formas de acercarme al diablo es primero no negando su existencia, sabiendo que existe, sabiendo que es y que la oscuridad es parte de la vida, pero la oscuridad distinta a la oscuridad que la habíamos visto quizás con la sacerdotisa o con el ermitaño. Que otra carta medio oscura también puede ser, bueno, la misma muerte, cartas que nos hacen sentir como de que hay algo que no funciona mucho. Bueno, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo nos habla de los miedos, de las vulnerabilidades, de aquello a lo que nos aferramos. A veces nos aferramos a creencias de nosotros mismos o creencias respecto a la vida o de la existencia, pero también el diablo habla de este aferramiento a lo material. Si lo ven en los tarot de Marsella o sobre todo el Rider White, van a ver ahí como una gran cabra con unas alas y con un aspecto como bien cabrío, porque habla también de este aspecto sexual, de este aspecto que nosotros inhibimos dentro de nosotros mismos y que no queremos como reconocer que existe. Y esa es la sombra. Son aspectos de nosotros que nos incomodan, que no nos gustan y que justamente al negarlos los hacemos más grandes. Les estamos dando más poder al ignorarlos o no darle ahí como cabida. Yo creo que algo muy interesante que como que pude descubrir como con el diablo, que se relaciona como a este poder o a esta fuerza que sentimos cuando tenemos materia, cuando tenemos dinero, porque la sombra, o qué es lo que proyecta sombra, aquello que es denso, aquello que tiene materia, aquello que es liviano, o sea, el viento no tiene sombra, o los sentimientos, las emociones, eso es como de otro reino. Pero a nivel del diablo, aquello que tiene materia, aquello que se solidifica, es lo que proyecta sombra. ¿Y qué es lo que nosotros solidificamos? Justamente aquello a lo que nosotros nos aferramos con fuerza. Y bueno, imagínense una casa que les costó toda su vida como tener o juntar dinero o poder adquirir. Y después le dicen, bueno, ahora tu camino espiritual implica como viajar por el mundo y dejar esa casa. Ahí es cuando se despierta el diablo, que es como, ¿cómo voy a dejar esto que es el esfuerzo de mi vida? Y bueno, uno de los aliados del diablo es primero el ego, porque es eso, es como todo aquello que nos da como estabilidad, fuerza, que nos hace sentir poderoso, pero no por nosotros, sino por aquello que nos rodea. Por ello, una clave para poder entender el diablo sería como atrevernos a mirarlo, no negarlo, aceptar que hay cosas reprimidas, que hay personas, actitudes, aspectos de nosotros mismos que nos disgustan, que nos asustan incluso,
pero que ya no podemos seguir ocultando. Hay que aceptarlo y mirarlo. ¿Y qué significa mirarlo? Es darle luz. Y con ello lo que tenemos oculto y reprimido cobra forma y color. La culpa y eso que teníamos reprimido se va a convertir entonces en una fuente de autoconocimiento muy poderosa. Así que aquí ustedes ahora pueden verlo con su propio mazo. Aquí vemos, por ejemplo, que es como la gran figura esta que te dice que te va a dar poder, que te va a dar dinero, que te va a dar una sabiduría que quizás otras personas no tienen. Y eso te hace sentir especial, te hace sentir diferente a los otros. ¿Y qué es lo que hace eso? Te aferras a esa creencia, te aferras a ese algo que te llegó y que solo es tuyo y que te hace único y poderoso. Porque, o sea, estas figuras primero están atrapadas, están ahí encadenadas a esa creencia o a ese objeto o a esa materia. Y además no se dan cuenta que podrían llegar a liberarse, pero están tan ahí como en eso. De hecho, si vemos acá el tarot de Dalí, este diablo está, que sería como una persona ahí o lo que significa, porque el diablo en realidad no es esto, estaría acá arriba, que sería el que lo está empujando un poco y le dice, sí, anda, a este como ser primitivo, un poco así como ahí con los cabellos sueltos y todo, que está ahí tan encandilado por esa mariposa que le pasaron, toma, aquí tienes la mariposa, síguela, y la sigue por no dejarla libre, por no dejarla ir o por no compartirla. Sobre todo, no sé si nos llega un mantra, un conocimiento, no sé, este mismo conocimiento de tarot, si yo digo, no, si yo enseño tarot, me voy a quedar sin trabajo o van a venir otras personas que van a ser iluminadas. De eso se trata el diablo, de no dejarme para mí aquello que me hace sentir poderosa y especial por tener eso. Así que mira lo que le pasa a este sujeto, está a punto ahí de caer al precipicio. Ni el loco se cae al precipicio, porque el loco lo guía su intuición, aquí lo guía la ambición. La mayoría de las personas espirituales que no hacen trabajo como de sombras y que dicen, no, yo estoy en luz, yo estoy en amor, y que niegan el ego, que niegan los traumas, que niegan incluso como con su parte sexual. O sea, yo soy la primera en defender un poco ahí el cuidar la energía sexual, en hacer celibatos, en hacer depuraciones, pero también soy la primera en defender que el cuerpo y el placer, el goce, tenemos totalmente como derecho y es necesario para la mejor forma de evolución espiritual es justamente conectar con el goce, con el sentir, con el pasarlo bien y el disfrutar, y que si no nos tocamos el cuerpo, que si no vemos nuestros traumas, esos traumas después se van a hacer como parte de nosotros y no nos van a dejar avanzar. Entonces cuidado también con la gente que dice, no, soy pura luz, soy puro amor. Bueno, sí, bien, pero también hay que ser consciente de que somos humanos, somos imperfectos y queramos o no, por más que lo trabajemos, hay una parte oscura, una parte que hace daño aunque no se quiera, una parte que se aferra a la materia o a un saber o a un conocimiento, un poco como acá es como el sumo sacerdote que dice, no, yo les explico todo, sigo la Biblia, y que invalida cualquier otro conocimiento que no venga de ahí, o lo mismo con un científico, o lo mismo con un académico. Ahí también hay sombra, ahí también hay un ego, ahí también hay un aferramiento a una creencia que no nos permite avanzar. Pero ¿qué pasa si ahora vieron ese video o están viendo esto y empiezan a trabajar con la figura del diablo? Empiezan a ver todas aquellas cosas a las cuales están aferrados o que tienen miedo de ir y mirar, y eso les está quitando poder. Si lo aceptan y dicen, miro al diablo, veo que hay una parte diabla de mí, o esa que me dice, anda por ahí, y yo no la escucho. Ahora la escucho, sé que existe y le digo, no te permito que me sigas controlando o que sigas estando ahí como en las sombras, te voy y te ilumino. ¿Qué pasa? Pasa algo maravilloso. Una carta genial que es, ay, me adelanté. Juega de ratas del diablo o del loco, porque el loco es el camino del loco, recuérdelo. La torre. ¿Y qué es la torre? Es el gran rayo así que viene y viene a romper todas las estructuras que nosotros mismos hemos construido. La torre es ese gran ego que vinimos a construir, esa creencia, ese ser de luz, ese ser espiritual, ese ser intelectual, esa persona que ya te dice, no, yo ya lo sé, no sé, yo ya lo entiendo, yo ya sé todo.
no sabes nada. Y eso te viene a decir el rayo, así como justamente como cuando uno siente, ve el rayo, ¿cuándo suena? No lo sé, me quedo ahí esperando y suena el rayo y suena el trueno. Y ahí es cuando yo digo, wow, no tengo control de las circunstancias. Muy parecida a cómo es la rueda de la fortuna, pero la rueda de la fortuna habla un poco más como de lo kármico, de lo que viene, de lo que va. Esta carta en especial, como la torre, habla de la destrucción de las creencias. Muy como la muerte también, pero a otro nivel, a un nivel mucho más espiritual. Todo aquello que no creíamos que podía ser, justamente al darle luz a este diablo, al decir, wow, mira, en realidad sí me apego quizás a las joyas que heredé, o a estos objetos de poder, o a este pensamiento, o a esta información, o a este saber que me hace sentir especial y diferente, porque, no sé, me pasó con el Reiki, que muchas personas como que, ah, estás en nivel uno, hay unos símbolos que no puedes ver. Bueno, tú los googleas y te van a aparecer, como tranqui, la información es de todos, no nos pertenece. Cuando ya empezamos como a dejar que esas cosas ya no sean tan densas o no nos aferramos tanto a eso, hay un gran cambio en la forma de pensar. ¿Y qué pasa con la torre? Es como el paso sí o sí que tenemos que hacer para poder terminar esta línea como de la vida o del crecimiento o del despertar o entendimiento de cómo funciona esta vida espiritual, es que si nosotros no hacemos ese cambio, la torre va a venir de afuera. Y eso es, yo creo que cuando uno dice la torre es de las peores cartas o habla de lo malo, en realidad no. Si tú hiciste el trabajo espiritual y tú fuiste como... hablo de trabajo espiritual, de verse el espíritu, de verse lo que hay adentro, de hacer lo que uno de verdad quiere, la torre va a ser hermosa porque te va a traer la oportunidad de un nuevo renacer y va a venir desde adentro. Si no lo hiciste, va a venir desde afuera, no sé, a nivel de un despido, de un trabajo, de una enfermedad o algo. Es como el aviso de algo que va a venir a cambiarte sí o sí, las circunstancias, las formas en las que vive. Es una carta de gran transformación y es un impacto, es como pa. No sé, como me ha pasado que me preguntan por alguna relación y se ve que esa relación ya va a cumplir su ciclo, que ya es momento de trascenderla o darle espacio, y por el ego y por el diablo es como, no, me aferro a esto, en verdad no, no, es igual, prefiero esto a que otra cosa, que sería como la torre, y después va y me dice, oye, me engañó y tuvimos que terminar, es como eso, ¿me entienden? Es como aquello que no hiciste, bueno, la vida lo va a hacer por ti y a veces no es tan agradable. Así que bueno, esa sería esta hermosa carta, la torre. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de... Ay, vamos a dejar aquí la torre, que no se vayan confundiendo porque me pasó recién. Aquí está el diablo. El diablito, diablito de torre. Bueno, por eso es que esta última fila que le digo, la fila de la verdad individual y colectiva, es tan fuerte porque comienza con el diablo y con la torre. O sea, ¿quién quiere un poco como hacer eso, como de acercarse a esta oscuridad, a este gran poder que como que nos hace olvidar todo este proceso anterior, y que después cuando ya decimos, bueno, ya acepto que hay oscuridades en mí, que hay envidias, que hay como un poco de los pecados capitales, que por ejemplo, no sé, o la lujuria o el exceso de placer, como al final pueden corromper a las personas que incluso que van por un camino súper bien y bonito en la vida. Y después digo, ya, y viene la torre y me termina como de dar más duro. Viene un respiro. Y ese respiro es hermoso, es precioso, se llama la estrella. ¿Qué es lo que vemos aquí en la estrella? Bueno, en el tarot acuariano no se nota, pero la mayoría de los tarot sí, es una mujer desnuda que está ahí con los pies en la tierra, bueno, un pie en la tierra y el otro en el agua, y muy como la templanza, muy parecida. Ahí está como calmando las aguas, volviendo a la tierra. La tierra habla de eso, como de la terrenalidad, de la presencia, estar aquí y ahora. Las aguas hablan del contacto también interior y con eso místico, con eso mágico, con eso psíquico, con eso emocional que nos está ahí como equilibrando. Habla entonces de esta vulnerabilidad extrema a la que llegamos después de tanto caos, de tanta torre y diablo, y que en esa vulnerabilidad tan hermosa que nos encontramos, ¿qué es lo que pasa? Emerge lo más lindo del ser, que es como la verdad personal. Y esa verdad personal nos dice, bueno, eso que se acabó porque no era.
y aquello que sí quedó o aquello que se está germinando ahora es aquello a lo que sí es. Es hermosa esta carta porque si vemos arriba que tiene una estrella, ven acá una estrella de 8 puntas, se refiere a Venus, que podría ser como esta estrella más brillante del cielo, aquella que brilla en plena oscuridad, y habla de eso también, como de no tener miedo de mostrar quiénes somos, incluso ya sea vulnerable, despojados de toda materia. Tenemos la capacidad de conectar con la tierra, de conectar con el agua, de conectar con nosotros mismos, y es maravilloso, es hermoso. Es una carta de luz, de esperanza, de que habla de que de alguna otra forma en nuestro camino está emergiendo algo lindo, a pesar de que a veces no sea tan agradable este camino espiritual. Esta carta sí es un respiro. Bueno, además pueden ver que se trata como hay un ave del paraíso que habla, o puede ser un ave fénix también, que habla como de como renacer de las cenizas después del caos. Así que gracias, estrellita. Te vamos a dejar aquí. Ahí ya vamos en el 17. Bueno, me encantaría hacer como, bueno, si sumamos 17, que sería 7 más 1, 8, y se parece a la fuerza, y es un poco eso. Bueno, cuando veamos las cartas en específico me voy a ir como más adentrando, pero no me quiero extender tanto en la clase de hoy. Bueno, como ya sabemos que en el tarot es como, hay mucha luz, hay muchas ganas. Luego viene la polaridad de la sacerdotisa, ¿cierto? De la tranquilidad, de la oscuridad, del temple, de la quietud. Lo mismo, viene la emperatriz que germina, que es voluptuosa, que es gozosa, que es más libre. Y ahí viene luego entonces la polaridad del emperador, que es más recto, que es más estricto, que sabe lo que quiere, que va derecho y lo hace y no importa la otra energía. Si aquí ya venimos como de esta energía como tan fuerte de cambio, de transformación, que se derrumban ahí con la torre todas las cosas, y bueno, ahí tenemos esta gran luz, este gran respiro, esta gran estrella que ilumina. ¿Qué pasa con las estrellas? Las estrellas no son eternas. En algún momento las estrellas se extinguen y se apagan, ¿cierto? Y eso, como el ciclo natural del brillar y oscurecer, es lo que venimos a aprender con esta carta, que es la luna. Ahí la pueden ver, bueno, aquí en el tarot acuariano, sale ahí como muy en sí misma, es una luna, no sé si menguante o creciente, pero ahí está como... Y en esta tarot de Dalí, ahí la vemos medio enojada sobre la ciudad, vemos como hay un gran cangrejo, ahí se ven... En esta me gusta más porque se nota como lo arquetípico que está en la mayoría de las cartas, que son como esos perros aullándole a la luna, y que habla de eso. Vuelve a esto primitivo, como no nos sintamos como la estrella es genial, porque claro, somos brillantes, somos seres de luz, somos hermosos, somos pura fuerza, poder, pureza, pero también seguimos siendo seres primitivos, asustados, pero no como desde la materia, desde el diablo, sino esta carta viene a mostrarnos algo que nos anunció la emperatriz, o sea, perdón, la sacerdotisa, que es el inconsciente colectivo. Habla de todos aquellos miedos, de todas aquellas cosas que ya no solamente son de nuestras experiencias personales que vivimos quizás en los primeros, no sé, 20, 25, 30 años de nuestra existencia. O bueno, hay personas que, no sé, me he cruzado con chicos de 15 años que ya han transitado un montón de esos arquetipos y que justamente ya están como, oye, es que me están pasando cosas, me están llegando mensajes, estoy conectando con maestros, estoy teniendo sueños, me están llegando cosas que necesito entender, o no sé, me hice registros akáshicos y entiendo algunas cosas. Bueno, esa es la luna. Podríamos llamarla como la noche oscura del alma, o es aquel momento de silencio, de oscuridad más profunda, de animalidad, de salvajismo. Sobre todo luna llena, cuando se habla de los lunáticos, no es que uno se vuelve loco, sino que es tanta energía, tanto poder de aquello que no conocemos, que no entendemos y que está más allá de nuestra capacidad consciente, lógica, racional, científica de entender las cosas, pero que igual nos afecta. Eso de que las mujeres como que menstruemos o los 28 días del ciclo lunar, de que la luna a veces está llena, a veces está nueva, pero no es a veces, sino que tiene un ciclo, ¿cierto? De oscuridad y de luz, y de ese ciclo ahí podemos justamente conectar o no conectar. Habla del lado materno, habla ahí como de las herencias también del divino femenino, y es una de las cartas más misteriosas, una de las cartas como más difíciles también de interpretar, porque habla de eso, de lo oculto, de lo que no se sabe, de lo que no se ve, de lo que está detrás del velo.
en los como tarot más clásicos, así como de adivinatorios un poco, como que sale que la luna es traición. Yo no creo que sea traición, pero sí podría ser como aquello que está oculto, aquello que no se ha develado, aquello que está justamente como oculto a la luz de la luna. No sé si ustedes han salido en una noche oscura en donde está todo tan oscuro que ni siquiera proyectamos sombra, como todo es sombra, así que bueno. La luna es ese momento como también muy solitario, una carta muy silenciosa. A ver aquí qué es lo que tengo de la luna. Eh, ah, Habla del inconsciente colectivo, grandes sentimientos. Bueno, obviamente, la luna es lo que rige a las aguas, entonces esa movilización, esa conexión con el ser, ese descubrimiento de las emociones más profundas que tenemos y a las que hemos llegado después de todo este ciclo. Habla también mucho de eso materno, de eso femenino, de ese reconocimiento que a través de la sabiduría femenina, pero no hablo solo de las mujeres, pero sí como del gran misterio que implica como el ser mujer o el linaje o la conexión con el aspecto femenino de la vida, que podemos como llegar y trascender. El silencio, la oscuridad, son todas estas palabras como que definen esta carta. Y bueno, como ya lo van ahí descubriendo, ¿qué viene después de la noche? ¿Qué aparece? Aparece así. El sol. Qué carta más linda, una carta de alegría, de júbilo. Es eso, es el amanecer. Habla de, bueno, aquí pueden verlo, unos angelitos. Este sol aquí que me encanta, que está ahí súper feliz, súper radiante, así ya no da más de fuego. Una carta muy activa, una carta muy también, aquí leonina, por eso sale ahí un Leo. Aquí sale aquí un David también, como de ir y atreverse y a jugar y disfrutar de la vida y como habla también de ese momento en que nos encandilamos de belleza, de plenitud, que no sé, que estás muy triste, así que estás muy en la noche y que necesitas conectar con esa melancolía lunática de la luna. Y de repente, wow, aparece el sol o sale el sol de entre las nubes y tú, wow, mira, después de todo sale el sol. Bueno, es eso. Es una carta muy positiva, muy linda, pero claro, que tiene su aspecto como de cuidado que demasiado brillo puede encandilar. También eso, como en algún momento va a anochecer, así que disfruta el sol, es eso, es esa inocencia, esos niños jugando. En el tarot de Rider Waite hay unos niños desnudos jugando en un caballo, o sea, como ya no se puede más de plenitud, de felicidad, y es todas estas características solares. Ese calorcito rico, una carta muy masculina de acción, de actividad, de ir por ello, de sentirnos brillantes, de sentirnos calientes, poderosos. Es genial. Así que bueno, gracias Sol. Te dejamos acá. Y ya llegamos como a la última etapa como de esta fila que ha sido como muy removedora, muy fuerte. Yo siento que para vivirla hay que tomarse varias semanas, como que entre carta y carta, porque además que habla, no es de un momento, bueno, quizás la torre sí, pero y si la sentimos como un momento, son momentos que abren nuevos procesos y nuevos caminos en nuestras vidas. Entonces son portales muy poderosos y yo creo que por eso también a nivel personal me costó tanto como poder como retomar aquí esta línea, porque también me hizo remover muchas cosas y de cómo llegué hasta aquí y de lo que se viene. Bueno, justamente hablando un poco de eso, es la última carta antes del gran final, la penúltima, que sería el juicio, la carta número 20. ¿Qué es lo que es el juicio? ¿Y qué es lo que podemos ver en todos los tarot? Un ángel tocando una trompeta que hace despertar a los muertos. Aquí Dalí puso a Jesús como resucitando, porque habla de eso en realidad, de ese gran llamado o de esa... Cuando hablan del apocalipsis en la Biblia, cuando hablamos de ese gran despertar de los sabios, en realidad es un darse cuenta de que todo lo que habíamos hecho, de que todo lo que teníamos pensado, planificado, no era tal. Muy como un poco desde la torre o muy poco como la muerte, tiene que ver como un poco de eso, como de esa onda de carta, pero aquí es plenamente espiritual, porque qué es lo que se despierta es la verdad personal que se despierta con fuerza. Un poco como la estrella, que la estrella nos viene como a mostrar lo hermoso que somos desde la vulnerabilidad y de no tener miedo y salir y disfrutar y estar en el paraíso. Yo creo que el juicio, y como justamente se habla del juicio,
del día del juicio, cuando lo vemos en otros tarot como el de Rider White, el de Marsella, hay unos muertos saliendo de sus tumbas. Y esos muertos somos nosotros. Es como que salimos de la terrenalidad un poco para darnos cuenta de que hay otras esferas como angélicas o de maestros ascendidos o de incluso como seres queridos que partieron de este plano, que hay otros planos y esos planos tienen gran incidencia en lo que nos pasa y que cuando logramos conectar o escuchar con su mensaje ya no nos podemos hacer los locos. O sea, si te llega el juicio y tú todavía estás aferrado a tu materialidad, ahí es como sí o sí vas a trascender el diablo porque ya como que la trompeta suena muy fuerte. También me hace mucho sentido como no solamente a nivel personal, sino imagínense ese día en donde se abran como los cielos y veamos quizás otros seres o se nos presenten otras realidades que nosotros en nuestra mente pequeñita no habíamos pensado posible o que lo pensamos como imaginación, esas grandes verdades, esas grandes apariciones, es eso, esa gran verdad que se viene a revelar y que sí o sí nuestra alma, es eso, una verdad de alma. Entonces ya trasciende el ego, ya trasciende la materia. Es un encuentro con una gran verdad que ya no nos hace ver las cosas de otra manera, pero una verdad espiritual, desde dónde tenemos que plantarnos, desde cómo tenemos que ver un otro. No sé si, por ejemplo, hay, no sé, una persona o una situación a la cual nosotros no nos agrada o que de verdad que estamos ahí medio complejos. Esta carta nos viene a decir eso que te está pasando es maestría pura, un poco como la templanza, pero así como disfrútala, aprovecha eso, porque de eso se trata, de aprender, de integrar, de trascenderlo y de amar inconscientemente, como de ese gran despertar, pero también habla de un despertar colectivo. Justamente si estamos hablando acá de la verdad individual y colectiva y venimos como un poco de la luna, que cuando hay luna llena nos afecta a todos de alguna otra forma, que cuando amanece, amanece para todo el mundo, lo mismo habla de este llamado, de este gran despertar. No sé si ustedes van a un lugar sagrado o un lugar donde hay muy buena vibra, esa vibra ahí también se da para todos. Y yo siento que una de las cosas más lindas que como que puedo decirles del juicio es que si bien, imagínense que alguien que ya estemos como muy metidos en la onda espiritual, de la meditación, de comer sano, estar en esas. Y hemos hecho todo el trabajo, incluso del camino oscuro del alma, ahí con la luna y todo, y llegamos al sol y súper bien, y llegamos al juicio. ¿Qué pasa? Como que si ya, yo digo ya estoy bien, el juicio habla de que si no despertamos todos como humanidad, ese trabajo personal que estás haciendo no va a servir. Pero al mismo tiempo nos dice que como uno, es lo que aprendemos con la carta uno somos todos, todos somos uno. Si yo hago trabajo personal, ese trabajo personal va a ayudar también al trabajo personal colectivo. Es como esa dualidad, no sé, para mí al aprender tarot y poder enseñar esta sabiduría que me llega y que he ido cultivando, que al final no me pertenece, es como un poco de ese juicio, de ese llamado que dije, bueno, tengo que hacerlo, que si no lo hago estoy quizás como quedándome con una información que no me pertenece y tengo que ir como a hablar, a explicar, porque siento que no va a tener la misma fuerza o, o, o que me llegó para justamente enseñarlo y trascenderlo, porque si no se va a perder y se va a quedar ahí en las sombras. Y bueno, aquí estamos en luz. Entonces, de eso se trata un poco, como del compartir y el ayudar a que todos lleguen quizás a nuestro nivel de entendimiento, de amor, y que si no es así, bueno, lo hagamos con paz, con calma, sin juzgar, entendiendo que cada uno tiene su proceso y que quizás cada uno entiende estas cartas o estas formas de forma distinta y lo que yo le estoy diciendo quizás ni siquiera les resuene, pero habla un poco de eso, de ese despertar espiritual personal y que para que sea aún más fuerte y sea real de verdad, como que de verdad tenga impacto y trascendencia, tiene que ser compartido para que también la humanidad pueda ahí trascender. Los grandes maestros, ya sea Buda o una de las que más amo en la vida, que es Kuan Yin, es como eso, llegar a un estado tan hermoso de amor, de conciencia y de eliminación del ego, que se dieron cuenta que su camino personal no valía nada si es que no volvían a la tierra a ayudar a que todas las personas lograran eso mismo. Así que harta atención y mucha meditación a esta carta a los que nos creemos elevados o que tenemos más información que el resto para vivir una vida más plena. Bueno, la idea es que todos vivan la vida plena. Así que bueno,
Ahí dejamos el juicio. Eso también, como que te viene a decir, ¿tú qué crees que sabes? Si no lo compartes, entonces no sabes. Así que bueno, vamos a la última carta, que me quedó un poquito larga esta clase, pero no voy a hacer menos, con el mundo, el gran y maravilloso mundo. Voy a mostrar esta porque la de Dalí es media, ahí la vamos a explicar, es media oscura, pero es parte de eso, de la integración de luz y oscuridad. El mundo. Carta final, carta 21. ¿Qué es lo que nos muestra? Bueno, aquí hay una mujer vestida. En el tarot de Rider-Waite y en la mayoría de los tarot sale una mujer desnuda o un hombre. Mucho se dice que es una hermafrodita, que no se sabe si es hombre o mujer, porque al final da lo mismo. De lo que habla es de la integración, del femenino, del masculino, de la luz, de la sombra, de los 4 elementos que podemos ver aquí. Ven como el águila que representa el aire, el ángel que representa el agua, al toro que representa la tierra y al león que representa el fuego. Y ahí con como las varitas ahí como del mago o del loco que tiene ahí sus cosas, habla de eso, de la integración de todo esto, de todo este camino, en la conclusión de un gran solo momento en la vida, de un, lo logré, ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. Y esto es como el gran final de un ciclo, ciclo. Cuando encontramos, por ejemplo, la carta del mundo en una tirada, es como, bien, todo se va a lograr, todo va a lograr alinearse, todo eso que tú sentías que estaba medio disperso, que no entendías, va a lograr como aunarse, vas a poder como conectar con ese masculino de una forma femenina, de una forma muy equilibrada, pero no equilibrada a modo de justicia o a modo de la templanza que equilibra los opuestos, sino que no es equilibrar, es integrar, es aquellas sombras que renegué de mí, ahora puedo vivir con ellas en paz y utilizarlas como materia prima para construir otras cosas. El mundo habla como de, también, no sé, de un sí rotundo, si viene un nuevo trabajo, sí, porque habla de eso, de el final de un ciclo para empezar otro. Es como la muerte, pero aún más fuerte a nivel de energía, porque la muerte es eso, como dejar algo y quedarse ahí un poco como en esa vulnerabilidad para que las cosas como crezcan. Aquí no, es como el cierre de un gran ciclo como en la vida, cuando uno numerológicamente, eso podemos hacer una clase después, vive la carta del mundo, vives penurias, vives riqueza, vives un poco también la rueda de la fortuna. Siento que esta carta lo que hace es condensar toda la sabiduría de todo el tarot aquí. Así que cuando la tengan ahí, mírenla, véanla, qué les habla, qué les dice. O sea, no por nada es la última carta, pero al mismo tiempo te hace un resumen de todo el tarot. Todas las cartas del tarot están aquí, incluso el loco también. Así que bueno, ¿por qué les decía ahí que en la carta de Dalí era un poco extraño el mundo? Porque ahí vemos como una cara, le estoy diciendo que una carta hermosa, preciosa, pero aquí vemos como una cara triste dentro de un cuadrado. Yo siento que eso habla de la materia, habla de este diablo un poco que estaba ahí y que está triste porque trascendimos esa materia y ahora podemos como, ahí se notan estas mujeres felices que están ahí, como que trascendieron la materia, viven en la materia, entendemos que existen, pero al mismo tiempo también podemos vivir de esta vulnerabilidad. Son los opuestos integrados en su plenitud. A veces como que habla de que te llega mucho dinero, que te llega bien, o que de repente, no sé, lo pierdes todo y tú dices, bueno, no importa, porque en realidad eso, como que las cosas que te pasan ya no te afectan tanto, es una carta muy de el estar aquí ahora y disfrutar lo que venga, de un equilibrio de todo lo que viene. Es preciosa, pero al mismo tiempo también es muy potente, es muy power, porque habla también del dejar ir y de no quedarse en aquello que, ese logro que logramos justamente, como que no sé, el poder, en este caso, como terminar este curso de tarot o esto primero, es como, ¡ay, qué lindo, lo estoy viviendo, qué hermoso! Pude explicar las 22 cartas del tarot, los arcanos mayores, pero bueno, hasta aquí llega. Y ahora viene otra cosa. Y vamos a dejar, bueno, esta acá. ¿Y qué es la otra cosa que viene? Bueno, y es las cartas que hoy. Es lo que viene que vamos a aplicar después, que son los arcanos menores. Y ahí es como otro viaje. Antes de terminar como esta clase,
yo creo que es muy importante que digamos que cuando hablamos de arcanos mayores y menores, no los pensemos de la forma jerárquica o patriarcal de que son mejores o peores. Yo los arcanos menores les llamaría, y yo creo que así va a ser la clase, como arcanos específicos, porque eso es lo que nos hablan, de aspectos específicos de las energías de agua, fuego, aire, agua, que es la que nos empieza justamente a hablar como el mundo. Es como, bueno, ahora ya que conoces un poco como cómo funciona el mundo, cómo sabes que los diferentes arquetipos que están como ahí influyendo en la experiencia humana, bueno, ahora vamos a conocerlos en manera profunda. Entonces esto es como una gran pincelada de lo que es como de la introducción a la experiencia del tarot. Y eso después son ahora 50, a ver, 22, 56 cartas, que son los arcanos menores. O sea, aquí esto es la primera parte y ahora se viene lo específico y el trabajo ahí que tenemos que hacer día a día como en la tierra, con la conciencia de que somos seres espirituales también, espirituales, emocionales, seres de fuego, seres ahí con muchas ganas de hacer cosas, eh, seres muy mentales también, muy del aire. Así que bueno, para terminar, me gusta esto de poder como bajar la energía y que se vaya como condensando todo esto que elevamos y poder cerrarlo de una buena forma. Es invitarlos a que vayan a vivir esta tercera línea, porque lo único que pueden obtener de ella son una experiencia y una riqueza de nosotros mismos y de la experiencia humana que no se compara con nada. De verdad que es hermoso. Llegar del diablo al mundo, no cualquiera la hace. Y como para poder ahí como bajar toda esta información y poder ahí como darle un lindo cierre, me gustaría leerles algo para poder ahí cerrar. ¿Dónde lo tengo acá? Bueno, lo escribí aquí, pero me di cuenta que a veces como que no se entiende muy bien, así que mejor lo tengo por escrito a mano, que es como una reflexión que hace Rudolf Steiner y que dice así. Así que bueno, ahora siéntense tranquilitos, si quieren cierren los ojos y van siguiendo mi voz para que nos atrevamos entonces a vivir esta fila de la verdad individual y colectiva, el encuentro de la luz y la sombra. Y dice así. Debemos erradicar del alma todo miedo y temor que el futuro pueda traer al ser. Debemos adquirir serenidad en todos los sentimientos y emociones con respecto al futuro. Debemos mirar hacia el futuro con absoluta ecuanimidad todo cuanto pueda venir. Y debemos pensar solamente que todo cuanto venga nos será dado por una dirección universal, una de sabiduría. Esto es parte de lo que tenemos que aprender en esta era. Saber vivir con pura confianza, sin ninguna inseguridad en la existencia, confianza en la ayuda siempre presente del mundo espiritual. En verdad, nada tendrá valor si el coraje nos falta. Disciplinemos nuestra voluntad y busquemos el despertar interior, todas las mañanas y todas las noches. Así que bueno, con eso me despido, les mando un besito, gracias por llegar hasta acá. Pueden aquí ya terminar como la primera lección de arcanos mayores, pero seguir ya con los arcanos específicos es lindo también. Así que bueno, un abrazo y cualquier duda, cuenten conmigo.